periodo terminal y los alveolos. Estamos hablando del macrófago alveolar, macrófago alveolar, también conocido como célula o neumocitos, también, pero son macrófagos. Bien, ustedes ya saben que dentro de la fisiología de los procesos de expansión y contracción de los pulmones, lo que ocurre en la inspiración, expiración, todos estos. Sí, barreras naturales y estamos en aparato respiratorio. Entonces, el macrófago va a fagocitar cualquier partícula inerte. Decíamos que esas partículas las resto, 2, antracicla, 3, bagazo, o gabazo, como le quieran poner, el silicio, o cualquier otra partícula que se esté respirando de forma inerte. Ya habíamos comentado el asbesto, el desgaste que ocurre cuando frenan los autos, lo estamos aspirando. Si viene el asbesto como tal, ¿qué tipo de cáncer pulmonar produce? Viene en el video. Son de las preguntas que voy a estar haciendo en el video. ¿Qué cáncer pulmonar produce? Tienen que revisarlo y verlo bien, y buscar más información. Por ejemplo, les voy a preguntar ya mañana cómo se inserta el genoma del virus al humano, a través de qué secuencia de DNA. ¿Cómo se llama esa? Ya lo vieron en el video, supongo. ¿Vieron los del virus SB40? Ahí está la respuesta. Es el mesotelioma. Sin embargo, cuando el asbesto no produce el cáncer, tenemos unas enfermedades en las que se acumulan estas partículas que en conjunto se llaman neumoconiosis. Y de estas neumoconiosis, una de ellas es la asbestosis. Si es antracita, pues entonces es antracosis. Pero la antracosis no solo ocurre en personas que trabajan en yacimientos de carbón, que aunque es algo que se está extinguiendo, pero todavía conseguimos carbón. ¿Sí? Unas parrilladas, ¿no? Pero quienes queman leña, el carbón que se forma es una partícula mucho más fina. Y en todos estos procesos el macrófago intenta degradar, fagocita todas estas partículas y las acumula y muere, pero con todo adentro. De tal manera que, por ejemplo, aquí en la ciudad el smog, el fumar, es otra de las causas. Si les aconsejo, mujeres u hombres que fumen, ya lo dejen, porque de verdad que los pulmones, o sea, lo que son los ganglios peritracto-bronquiales, los ganglios iliares, aquí en la entrada de vasos y de bronquios en el pulmón, todos están negros. Y uno, al abrir el cuerpo, tomar uno de estos ganglios, lo deshacemos y estamos tocando carbón. ¿Sí? Así crepita hasta el mismo ganglio de tanto carbón. Ya habíamos dicho el sonido de la crepitación. Crepitación es un sonido que se encuentra en varios fenómenos, por ejemplo las placas ateromatosas. Si palpamos una arteria y ya
está con calcio, la grasa ya calcificada, si la palpamos despacito truena, crepita. Cuando un alveolo está colapsado, no quiero terminar aquí, pero está colapsado por toda la secreción que tiene, cuando le pedimos al paciente que meta aire, se despega y escuchamos esa crepitación, pero es por el exceso de secreciones. ¿Sí? Hay hasta sibilancias, que es cuando está tan irritado por los bronquios que el aire genera sonidos silbantes. Bueno, ya habíamos dicho que el sonido de la crepitación es semejante a frotar su cabello cerca de la oreja. Esa es la crepitación. Entonces, en varios fenómenos patológicos se escuchan, aquí se les llama estertores crepitantes, aquí es crepitación de una arteria con ateromas, y aquí los ganglios, cuando los palpamos, crepitan por el exceso de carbono. Además, ya habíamos dicho que el carbón tiene dos cancerígenos importantes. Ya nos habíamos dicho. El mesaltraceno, el otro es metilcolantreno. ¿Sí? Son dos sustancias cancerígenas demostrado 100%. Entonces el tabaquismo, y va para hombres y mujeres, porque si tienen la novia que fuma, pues hay cáncer de lengua, pero también pues hay sexo oral y aguas, cáncer de pene. No descartemos cáncer broncogénico, abusados, cáncer de estómago. El cáncer de estómago está más relacionado al consumo de alimentos ahumados. Hay que comerlo con moderación. ¿Sí? Salmón ahumado, trucha ahumada, jamón ahumado, etcétera, etcétera. Todo lo ahumado es un factor predisponente, por eso el cáncer de estómago es más alto en países asiáticos como Japón, por el tipo de alimentos que están consumiendo. Bueno, vayan tomando medidas por salud de pareja. ¿Sí? No estoy en contra, simplemente traten de ver autopsias y busquen los ganglios ciliares y traqueobronquiales, se van a dar cuenta cómo están. El bagazo o gabazo, como le quieran llamar, desapropiado ambos, no son más que las partículas de celulosa de la caña de azúcar. Pero esto no descarta también si algún campesino está trabajando con pasto seco, ¿sí? Porque todas las partículas que generen celulosa, ¿sí? Se ven al microscopio así, y se ven la pared celular así. Entonces, en el caso del gabazo, esto es más en ingenios azucareros. De hecho, tenemos aquí cerca de Puebla el azúcar de Matamoros, es productor de caña de azúcar. No sé si siga todavía la fábrica de Bacardí, ya no. Ya se la llevaron, a el Bacacho. Bueno, pero precisamente en los ingenios o productores de azúcar, ya que les sacaron el zumo líquido, entonces lo pasan lo dejan secar, lo pasan por una máquina que tritura todo esto y ya luego lo usan como alimento para el ganado, ¿sí? Pero en ese proceso de que la máquina lo va triturando, se desprenden muchas partículas y si no tienen los equipos de protección, se van aspirando y el macrófago fagocita y se le quedan ahí las partículas porque es inerte. No es raro que en cualquier organismo inerte, por ejemplo parásitos, veamos muchos macrófagos alrededor del mismo parásito. Por ejemplo, natostomas, filarias, cisticercos, triquinas. En todos los procesos inflamatorios, los macrófagos se están rodeando junto con los
eosinófilos son porque aquí hay quitina, cisticerco y todos los parásitos multicelulares tienen quitina en su cubierta. Además tienen hasta quitina en sus células. En algún momento separamos cisticercos, los trituramos y lo vimos al microscopio y tienen células que con la luz, sobre todo con luz polarizada, genera difracción de la luz blanca, genera arcoíris en todo esto. Me estaba indicando que tiene quitina. ¿Sí? Bueno, pues la quitina no la puede degradar el macrófago. Ya decíamos de las filarias, por ejemplo, o el hematostoma, para poder invadir al organismo a través de la piel húmeda, pierde su cubierta de quitina y todas las enzimas que trae en su superficie le sirven para degradar los tejidos y poder invadirnos y llegar a los vasos linfáticos. Todas esas estrategias que van haciendo le ayudan para instalarse. Por ejemplo, las zonas donde tenia es preciosa, tiene una serie de ganchos, tenia sodio, y tiene sus ventosas aquí, su escólex, y luego ya vienen sus proglótides. ¿Okay? Esto tiene quitina, los ganchos tienen quitina. Y la tenia lo que hace es esto, tal cual. Imaginen que este es el escólex, y aquí están los proglótides. Ya que hubo una reacción inflamatoria en la parte del intestino delgado, donde hay eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, linfocitos, se desprende y manda su escólex a otro lado. Hay reacción inflamatoria y vuelve a desprenderse y se va a otro lado. Mientras esté nutriéndose de la sangre de nuestro intestino, se está reproduciendo y va eliminando los proglótides, donde van los colecitos, se van a formar en otro organismo. Entonces, fíjense todas las estrategias que de alguna manera nos pueden generar problemas porque el macrófago no puede degradar. ¿Sí? Entonces, quitina no puede degradar, celulosa no puede degradar, no se diga del asbesto o del antracito. Y algo que estamos expuestos continuamente, menos dosis que los que están cercanos al volcán, es el silicio. ¿Sí? Toda la ceniza o la arena fina, estamos expuestos. Si nos hicieran pruebas respiratorias a todos los que vivimos, no sé, 10, 20, 30 kilómetros alrededor del volcán, tenemos ligera restricción respiratoria. ¿Sí? Entonces, lo correcto sería estar con nuestro cubrebocas, etcétera, pero bueno, nosotros estamos a ¿cuántos? ¿A 40 kilómetros más o menos? Más o menos, ¿no? Como 40 kilómetros en línea recta. ¿Sí? Pero no estamos tan lejos. Y más ahorita como anda de acelerado, ¿no? ¿Leyeron la novela de Julio Verne sobre Viaje al centro de la Tierra? ¿Sí? Hace mucho, ¿eh? Pero decía, ¿no?, que cuando ingresaban por el volcán, ¿cómo se llamaba? Un alemán, en la novela, decía que esperemos que no vaya a tener otro berrinchito senil el volcán y salieran expulsados. Ustedes que ya tienen tanto berrinche, que tenemos mucho silicio. Bueno, las neumoniosis se caracterizan porque los macrófagos almacenan todas esas partículas inertes, no las pueden degradar. ¿Cuál es la complicación frecuente de este asunto? Lo que va a ocurrir es que va a haber una fibrosis. En los procesos de inflamación, adelantaré esto. Ya ustedes saben, la aguda y la crónica. En la inflamación aguda siempre tenemos neutrófilos. Son los primeros en llegar al proceso que está roto o infectado. Cuando no se logra resolver ese problema, entonces
va el macrófago con los linfocitos T operadores, y si no logran resolver adecuadamente el problema, vienen los fibroblastos y entonces generan colágeno. Y al formarse esto, da origen a lo que llamamos un granuloma o una fibrosis como tal. Procesos infecciosos en el aparato respiratorio ante una agresión, por ejemplo, influenza, virus de la influenza o el virus de la COVID. Tenemos como secuelas una fibrosis. Y aquí se da la fibrosis porque hubo un estado de hiperoxidación con la presencia de neutrófilos y de linfocitos. ¿Okay? ¿Por qué digo de una hiperoxidación? Siempre que vean neutrófilos piensen en hiperoxidación, porque los neutrófilos producen radicales libres. Es un mecanismo de defensa, es como destruyen a las bacterias. Las especies reactivas del oxígeno y las especies reactivas del nitrógeno. ¿Okay? O sea, aunque lo vean todo ahí pequeñito, bueno, relativamente pequeño, con sus varios lóbulos ahí, pero es una célula altamente efectiva. Y ahora que lo veamos, les va a enseñar a hacer curaciones. Bueno, no el yo. ¿Sí? Sí, si no le van a depositar a su cuenta neutrófilo, yo no veo claro, ¿no? No se vale. Ok, abusados con la restricción respiratoria. Abusados. ¿Sí? Conclusión, tenemos neumoconiosis y tenemos procesos inflamatorios crónicos en los que al estar el estímulo constante se va a presentar fibrosis. Esa fibrosis va a disminuir la distensión pulmonar. Entonces va a haber una restricción respiratoria. ¿Sí? No hay una buena cantidad de aire que puede ingresar porque ya no tiene una distensión adecuada. Normalmente el macrófago fagocita, procesa y presenta, degrada todo, pero si le metemos sustancias inertes, no. ¿Ok? Por lo tanto, es importante que le pregunten a su paciente dónde vive. Si le dice que en San Nicolás de los Ranchos, debe traer una silicosis terrible, ¿no? ¿Sí o no? Porque te ríos tremendo desde ya. No, pues es que están súper expuestos a la ceniza del volcán. Aquí a veces nos toca, ¿no? ¿Sí? Y créanme que no se puede ni respirar. Alguna vez en mi servicio social estuve en Chiapas, en la estación Juárez, Chiapas, en Pemex, y fuimos a ayudar cuando hubo la erupción de un volcán. Ahí hay un fruto que se llama chichón, por eso al volcán se le decía el chichonal. Está claro, para que no suene medio chincholones. Pero al ir a ayudar a la población, una población que estaba como 8 kilómetros, los tocan, hubo otra erupción y aún con protección, con cubreboca, no podíamos ni ver. Pues, y el panorama de verdad que es desolador. Buitres, tierra, techos caídos, terrible son los volcanes. Entonces no estamos cerca de este, pero hay que tenerle respeto. ¿Vale? Bueno, va. Y estamos expuestos a la silicosis. ¿Qué hacía ahí? ¿Todavía siguen las personas ahí? Acá ya se recupera todo eso, está bien bonito. No, pero cuando usted fue, ¿qué pasa? A curar. Sí, porque cayeron techos con el peso de la arena y terminaron con traumatismos. ¿Y por qué no nos evacuaron? Porque fue tan espontáneo esto. Yo estaba en línea recta, estaba como a 10 kilómetros, estábamos en la estación Juárez. Y la sensación fue que estaba lloviendo. Así lo escuchábamos cuando caía la arena.
Era arena, no era agua, y arena húmeda. Y luego ya eran las 8 de la mañana y no veías luz, sol pues. ¿Sí? Entonces, pero los agarró desprevenidos. Estábamos en Chucalco, es otra población. Tanto de acordarme de algún otro pueblo más cercano al volcán, quedaron cubiertos. Y todavía nos tocaba, fue una población en la que la arena no cubrió totalmente, ¿no? Pero sí hubo muchas personas lastimadas. No, sí, en la clínica que estuve, definitivo, sí llegaron muchas gentes, mucha gente lastimada. Encontraste de todo. Pues sí, pero bueno, yo fui al volcán nada más por tremendo, ¿no? Mi lugar era Estación Juárez. Pero como me encanta la geología, pues ahí voy también, ¿no? Ya cuando me acuerdo que tengo una hija, ya me regreso. No me acuerdo, perdón. Tengo una duda. Hace rato dijo que el gabazo producía partículas de celulosa, ¿no? Sí. El hecho de que sea, por así decirlo, dañino es por la naturaleza de que no se puede degradar. No se puede degradar. Por el tamaño que tiene la célula. No se puede degradar y eso te genera que el macrófago lo acumule y entonces como mecanismo de respuesta para quitar estas células con partículas extrañas de la fibrosis. Bueno, entonces es el caso exclusivo de la celulosa. No podría pasar con algún otro polisacárido como la quitina o algo. Puede pasar. Sí, Sí, puede aunque pasar. se pueda degradar. No, la quitina se degrada solo en el estómago parcialmente por la hidrólisis ácida, pero nosotros no tenemos quitinasa. En general, en este tipo de materiales, quienes degradan son los hongos. Los hongos sí tienen quitinasa o la hidrólisis ácida. ¿Qué habíamos dicho, Iván? ¿Qué habíamos dicho para obtener el quitosan, que es un regenerador tisular, a partir de la quitina de los crustáceos marinos? ¿Qué le ponemos para hacer el trabajo de los hongos? El quitosan es un producto que es regenerador tisular. Ácido acético, ¿no? ¿Sí? Entonces los ácidos sí se degradan la quitina, lo vamos a ver ahorita en el aparato digestivo, pero sí. Pero normalmente los hongos producen enzimas que nosotros no. Les voy a pasar una idea a ver si alguien se hace millonario. Ya no me da tiempo. Sí necesito más dinero, sí le gusta a uno, unos juguetes de laboratorio, investigación, pero no fue mi idea hacer mucho dinero, lo cual estuvo mal porque el dinero te permite comprar muchas cosas de investigación, pues ahí les va la idea. Los hongos en la casa, ya no sé si ya se los había platicado, ¿no? Degradan la caritas, ¿ya se los había platicado? Bueno, ahí les va la idea. Los hongos degradan el ameracuas, el moho que está en las casas. Son unos hongos suscifas, marquesinas, y están destruyendo ladrillo, destruye cal, cemento. ¿Qué pasa si ustedes aíslan las enzimas y estas las prueban en cálculos de humanos? Ahí está el dinero. ¿Sí o no? Producen su fármaco. Ahí está el negocio, compadre. ¿En serio? ¿En serio? Normalmente quienes investigan hongos sacan enzimas y luego se las agregan, por ejemplo, a los detergentes. ¿Tienes el celular, mija? ¿No? ¿Segura? ¿No está ahí enfrente? ¿No? Bueno, creo en ti. Pero le ponen estas enzimas a los detergentes y los que compran y les dicen, es que cuando lo metes sale como nueva. ¿Por qué? Porque le quita todas las bolitas de celulosa y les deshace las fibras parcialmente y ya no quedan con las bolitas estas y parece nuevo, entre comillas, está debilitado ya. ¿Sí se dan cuenta? Entonces los hongos producen quitinasa, celulasa, muy interesantes las enzimas que producen para degradar el entorno. Bueno, dejémoslo ahí ya.
Ya vimos todo el aspecto de las neumoconiosis. Pasemos ahora al aparato digestivo. Perdón. El aparato respiratorio también vimos células serosas, células ciliadas, células caliciformes, macrófagos. Bueno, pero también hay inmunoglobulina A y desde luego también está la microbiota. Y hay que enfatizarlo, en todas las mucosas, en todas, tenemos microbiota. Piel, lágrimas, vagina, intestino, aparato respiratorio, en todas las mucosas. ¿Vale? Entonces no lo olviden, ¿por qué? Porque la microbiota utiliza los ácidos grasos para vivir, compiten con las patógenas sobre estos. Y estas estimulan a células inmunes para producir citocinas. Y estas citocinas tanto son quimiosinas, como son, por ejemplo, la interleucina 22 o la interleucina 2 o el interferón gamma. Y todas ellas favorecen el proceso de vigilancia y de eliminación de microorganismos en el árbol respiratorio. Antes se pensaba que el árbol respiratorio era inerte, era estéril. Hoy hay muchísimos, en el artículo que les mandé, por ahí hay una serie de listado de patógenos y no patógenos. ¿Sí? Pueden verlo ahí en el artículo. Prebotella, por ejemplo, un tipo de streptococo también. Hay varias bacterias que pertenecen a este grupo y son benéficas. Por eso es importantísimo esto. Y más si tienen un paciente con la COVID, abusados, tienen que ingerir ácidos grasos de cadena corta, porque también debemos mejorar su microbiota. No nada más darle tratamiento farmacológico al paciente, sino también esto. ¿De acuerdo? Acuérdense, les voy a preguntar ya mañana a 10 por el video integrado a la inmunología. Entonces, chéquenlo bien. Lo estoy haciendo a propósito para que ya no se sigan poniendo la vacuna. ¿Okay? Porque es de mucho riesgo. Pueden ponerse aquella que no sea RNA, la que quieran, pero que no sea RNA. Bueno, con esto ya dejamos las vías aéreas. Vamos al aparato digestivo. Desde el punto de vista inmunológico, todo lo que estamos viendo es más complejo, por eso les mandé los artículos. Si no caíamos en un curso específico que es inmunología de mucosas. Y hay cursos completos largos sobre inmunología de mucosas. Les estoy dando cosas generales. A ustedes les toca profundizar. ¿Sí? En el caso de estas barreras naturales en el aparato digestivo, tanto hay estructuras histológicas como también hay aspectos bioquímicos. Iniciamos aquí con la boca, esófago, desde luego estómago, pasamos al intestino delgado, grueso, recto y ano. Y aunque lo veamos al final, es una estructura maravillosa, inmunológicamente hablando. ¿Sí? Ya ahorita iremos analizando el porqué. Empezamos aquí con la boca. Aquí tenemos una serie de enzimas donde va a empezar la digestión. Pero acuérdense que el proceso de la digestión va a degradar todo aquello que ingerimos. Por lo tanto, tendremos enzimas que van a ayudar a degradar carbohidratos, lípidos, proteínas y todo el proceso.
Pero además de la boca, lo que serían mejillas, lengua, tenemos un epitelio que sería epitelio plano, estratificado, no queratinizado. No hay queratina. ¿Sí? Y ya lo hemos dicho, son células aplanadas. A diferencia de la piel, aquí no hay queratina, pero sí hay una serie de capas semejante a un muro con ladrillos colocados en forma horizontal. Bien, entonces son células planas. Y esto es bien importante, hasta en la misma patología de entrada, en lo que serían las mejillas, la lengua, la úvula, el paladar, el velo del paladar, todo esto tiene epitelio plano estratificado no queratinizado. Muy lábil, sí, no tiene queratina, pero aún así constantemente se va descamando, se va regenerando. Acuérdense, piel y epitelios se regeneran. ¿Okay? Ahí sí hablamos de regeneración. Imagínense si el cerebro se regenera. No cabría, ¿no? Estaríamos terriblemente con un cerebro grande. Ahora, este es un mecanismo de defensa. Pasamos bueno, la otra son las enzimas. Se dice que de las mordidas, las de humanos son de las más contaminadas. Si comparamos, por ejemplo, de los animales que tienen la mordida más contaminada, ¿cuál sería? La serpiente. El dragón de Komodo. ¿Sí? Ese ni se preocupa de andar corriendo tras su presa. La muerde, llega tranquilito, la muerde y se espera que la septicemia, bacteriemia y septicemia haga su trabajo, muere y a comer. Y no tarda mucho. Es de las, digamos, de las mordidas que tiene una gran cantidad de bacterias. Las serpientes son más en su estómago, tienen su pH mucho más ácido que el nuestro. Pero ahorita lo analizamos. Bien, ¿cómo se decía eso en árabe? Digo, a pesar de que es la mordida más contaminada, andamos compartiendo bacterias. ¿Cómo se dice eso en árabe? ¿Cómo que no sabe? ¿No ha vivido usted? No, hijo. Bueno. Saliva va, saliva viene. Por lo tanto, a ver, ¿qué le diría usted a su novio si la pesca besando a otro chavo? Inmunológicamente hablando, para convencer. ¿Mande? No te escuchamos. No, pero algo más que lo convenza. Bueno, por eso no puede contestar, porque no lo va a hacer, ¿verdad? Pero tan sencillo sería, es que mira mi vida, lo que estoy haciendo es adquirir más bacterias para que haya una mejor respuesta inmune y entonces mis genes tengan más modificaciones epigenéticas y así nuestra descendencia va a estar más fuerte. ¿No? Digo, no me aprendan estas cosas. Ok, pasemos al esófago. En el caso del esófago, también tenemos ese epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Pero aquí hay otra cosa más importante también, que es la peristalsis. Entonces tenemos la serie de capas de células aquí. La pregunta es, si usted
ustedes toman un sorbo de agua, cae así libre. No. No. ¿Qué pasa entonces? Agua, no alimento. Hay una vuelta que se llama lateral. Bueno, aquí tenemos el esfínter esofágico superior y aquí el esfínter esofágico inferior. En la COVID este está relajado y tiene que ver con la inmunología eso, porque en la COVID tenemos como secuela el asma digestivo. ¿Sí? Ya habíamos platicado que en la COVID, al relajarse el esfínter esofágico superior durante el sueño, aún con almohada, regurgitamos parte de contenido gástrico hacia el aparato respiratorio. Normalmente eso pasa en todos, pero es pequeña cantidad. Pero en la COVID, al relajarse este esfínter, fácilmente pasa material y sus pruebas alérgicas, intradérmicas, le sale negativo, pero el paciente tiene asma. O les puede salir con asma algún alimento, pero de manera directa la prueba con el alimento, ¿no? Es el contenido gástrico que está pasando al aparato respiratorio. Entonces la corrección en los pacientes con la COVID pues es dormir en cama inclinada, cenar 3 horas antes de dormir, o de acostarse mínimo, y un poquito de gel de aluminio, pero solo mientras está en el tratamiento, que eso dura como un mes más o menos. ¿Sí? Y no mucho, solo una cucharada. También podrían darle omeprazol, ahorita vemos estas cosas, ¿no? El omeprazol, pero es un poquito más complicado. Hay casos de cáncer asociado a esto, y no tanto el fármaco, sino el cambio del pH. Pero con esto lo corrijo, en lo que va recuperándose. Entonces tomen en cuenta que normalmente todos regurgitamos algo de material gástrico hacia los pulmones. Y eso puede ser causa de un asma por alimentos o por contenido gástrico. Bueno, ok, aunque sea agua, la peristalsis impide que caiga libremente. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, puede ser mediante, o sea, libremente puede ser mediante una muestra de... No, que tú escuches en qué condiciones pasa. Por ejemplo, ¿para qué sirve esta exploración? Tú tienes aquí el estómago, tienes entonces aquí un cáncer gástrico y te invade aquí. Otra patología, la calasia, en donde hay una diferenciación, una metaplasia. Una metaplasia es un cambio de diferenciación de un epitelio a otro, y entonces aquí te empiezan a aparecer células cilíndricas miocardios, una metaplasia. ¿Sí? En estos casos, ¿cómo explorarías a tu paciente para tener una idea de las características del paso de líquido? Clínicamente, no endoscopía. Ya después haces endoscopía y todo esto, ¿no? ¿Cómo le harían? Escuchando. Pues si en el corazón se escucha el cierre de las válvulas, yo pienso que aquí es el hecho de que haya una obstrucción, por así decirlo, que La haya un ruido. disminución de la luz, claro. Sí, con el estetoscopio. Lo pueden hacer que mañana traen su botellita con agua, su estetoscopio y exploran a su compañero. Toma el sorbo con agua, le ponen el estetoscopio en la base del apéndice exifoides, corresponde precisamente al cardiac. ¿Okay? Y van a escuchar el tipo de vaciamiento. Pues lógico, es un dato de cáncer de estómago que está invadiendo el esófago, pues ya de por sí el paciente diría, es que cuando como siento que se me atora o tardo en que baje bien el alimento.
No, esto es terrible, el cáncer de estómago es terrible, es súper agresivo, súper agresivo, crece muchísimo, muy rápido, pues así, exagerado. ¿Sí? Le vemos al paciente la nodulación, una coma, y en una semana está invadido completamente. Es terrible, y además hay factor hereditario, abusados. Sí, me han tocado casos, bueno, en el hospital pues, casos de papá, el hijo, y ese nombre no es, está en mujeres, ese nombre es. Sí, pareciera que hubiera una relación ligada al género. Bueno, ok, la peristalsis sí es un mecanismo para que bajen los alimentos, pero tampoco exageremos con el epitelio plano estratificado. Si a alguien le encantan los chapulines, los saltamontes, todos bien cocinados, lo pueden con sal, limón, triturados y su tequilazo, bueno, que ya es otra cosa. Pero no como botana, porque tienen que quitarle las patitas. ¿Sí? ¿No? ¿Tú no? ¿No? ¿Se está usted perdiendo de algo bueno? Bueno, ok. En el hospital, como 6 casos, a mí me tocó como 6 casos en 13 años, que las patitas quedaban aquí atoradas y tenían que hacerles endoscopía para quitárselas. Así es que si los van a comer, quítenle las patitas, tengan ese cuidado. Se van a evitar una endoscopía. Sobre todo, acuérdense, material quirúrgico de oftalmo y el equipo de endoscopía, después se esterilizan por vapor, pero ¿cuántos puede tener un hospital? Pónganle así muy generosos, 5 equipos de cirugía de oftalmo o cirugía o de endoscopía, ya muy generosos, y les toca el 7º lugar. Los esterilizan con glutaraldehído. Y no crean que los van a enjuagar con agua estéril inyectable. Cada frasco de litro cuesta como 50 pesos. Digo, así el toque. Hay menos, 40 igual, 45. No lo van a enjuagar con agua inyectable abundante. Y el glutaraldehído les va a fijar su esófago o les genera precipitación de proteínas en ojo